visión, otra mirada. Esta crisis ha sido... La vida política de Evo Morales es un tema que ocupa a los Estados Unidos y que we are delighted to be here. Desde adentro, con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Bernal. Bienvenidos a Desde Adentro, desde Buenos Aires, Argentina. Y quiero invitarlos a esta conversación en la Casa Rosada con el ministro de Interior de Argentina, Guillermo Francos. El hombre político, el negociador y para algunos, el moderado del gobierno de Javier Milei. Acompáñenme. Señor ministro, bienvenido a NTN 24 para toda América Latina. Realmente es un placer, primero estar en Buenos Aires y luego estar con usted aquí. Mil gracias por su tiempo. No, por favor, al contrario, un gusto. El ministro de Interior de Argentina, ahí se dice que son los hombres duros, los que saben la jugada de la política, de saber dónde mover las fichas. Y el gobierno de Milei, ustedes llevan casi 3 meses de gobierno, ministro. ¿Cómo evalúa estos primeros meses? ¿Cómo siente usted que les ha ido? Bueno, en primer lugar es un momento político atípico para la Argentina, porque el presidente Milei es un presidente atípico para lo que han sido estos 40 años de democracia en nuestro país. Él planteó toda su campaña política, en realidad toda su vida política, desde que se lanzó a la vida pública, con un cuestionamiento a la dirigencia política, y fue electo por eso. Por supuesto, al provenir desde esa posición, él no tiene el acompañamiento parlamentario, él tiene acompañamiento popular, y sobre eso él basa su propuesta de reforma y de transformación política, económica en nuestro país, ¿no? Así que, ¿cómo evalúo estos un poco menos de 3 meses, ¿no? Casi. El 10 de marzo se van a cumplir los 3 meses. Y lo evalúo como un momento de aprendizaje recíproco, ¿no? Tanto de parte de la política, de tratar con un presidente atípico, rupturista, tal vez confrontativo en algunos casos, y de un gobierno que asume en estas condiciones con minorías parlamentarias, de tratar de ver cómo se pueden llevar adelante las propuestas de transformación desde esa situación parlamentaria desventajosa, ¿no? Así que, bueno, estamos aprendiendo. Empezando, y los inicios a veces son difíciles, sobre todo cuando uno quiere llegar con cambios, como uno dice, con el shock del momento. Y hay un informe del Observatorio Social de la Universidad Católica justo este fin de semana que dice que hoy más de la mitad de los argentinos son pobres, que aumentó la pobreza al 57% en enero de este 2024. La mayor cifra en la historia en los últimos 20 años. ¿Cómo se reciben esas cifras, ministro, justo empezando el año, cuando ya pues la Argentina ha pasado ya décadas de dureza económica? Bueno, las cifras expresan una realidad que no se construye en 2 meses de gobierno, ¿no? Esa realidad que vivimos los argentinos de hace muchos años son producto del desgobierno de nuestro país durante décadas, ¿no? Salvo algún periodo en que la Argentina cambió las reglas de juego, se abrió al mundo y generó el inicio de un proceso de transformación que quedó trunco en la crisis del 2001. Ese fue el periodo del presidente Menem. Después, de ahí en adelante, vino todo el periodo del kirchnerismo, con un breve interregno del presidente Macri, donde en ese periodo del kirchnerismo se avanzó en políticas populistas, donde la intervención del Estado en todos los sectores del país, no solamente en la economía, en los sectores sociales, en el Estado, en los servicios públicos, etcétera, hizo que se generara un verdadero desastre, y se comenzara este periodo de crisis social producto del crecimiento de la pobreza, que llegó a que el presidente Milei asumiera la Argentina con una pobreza del 50%
y más que eso, la proyección creciente, porque como usted sabe, la inflación es el impuesto más duro para los sectores más desprotegidos, para los sectores pobres de la sociedad. Y cuando asume el presidente Milei, la inflación diaria en la Argentina era del 1,5% diaria, ¿sí? Con lo cual, el presidente tomó medidas inmediatas para contener eso. El tema es cómo se construye la transformación y cómo se sincera la economía, ¿no? Entonces, lo que usted señalaba de los incrementos de tarifas, etcétera, tiene mucho que ver con que las medidas de los gobiernos anteriores habían tendido a ocultar los problemas estructurales que tenía el país, y ahora hay que exhibirlos, mostrarlos y corregirlos, porque si no, no se sale. Y hay como decirle hoy a los argentinos, bueno, este es el inicio, es un inicio complejo, difícil, heredado, como usted está diciendo, pero en algún momento vamos a ver la luz al final del túnel. ¿Eso se puede medir, ministro? ¿Se puede decir en un año, en un par de años? El gobierno está empezando, porque estas cifras son de enero de este año, ¿no? Sí, sí. Esas cifras son de enero de este año, consecuencia de una política que viene durante muchos años, ¿no? Nosotros sí vemos perfectamente claro que hay una luz al final del túnel, como decía, y que la inflación va a bajar fuertemente en los próximos meses, y eso va a generar en pocos meses un rebote de la economía fuerte y un incremento de los salarios reales, o sea que tenemos mucha expectativa en que la situación económica de nuestro país va a cambiar positivamente. Ya regresamos con Desde Adentro por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Desde Adentro por NTN 24, el canal de las Américas. Ahora, la complicación del Congreso que usted nos comentaba, pero también la calle. Y cuando en América Latina, ministro, usted lo sabe bien, se calienta la calle, hay que también saber contenerla. Y ya, por ejemplo, la CGT ha llamado a un gran paro nacional, los sindicatos, el tema de las semanas pasadas con la ley Omnibus, es decir, ¿cuál es la estrategia para contener la calle? Bueno. Si se llega a calentar, o lo ven ustedes como una amenaza. La misma han dicho, no vamos a cruzarnos de brazos. No, a ver, yo digo, durante los 4 años de gobierno de los presidentes, del presidente Fernández y la vicepresidenta Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, la CGT no actuó. Y sin embargo, la pobreza fue creciente. La situación económica fue compleja, claro, el Estado intentaba tapar todo eso vía subsidios, que son todas, porque subsidios creados, ¿no? Subsidios creados con inflación, pues creados con emisión monetaria, con endeudamiento. Usted sabe todo lo que pasó en la economía argentina, ¿no? Y se emitían billetes, se rescataban los billetes por el Banco Central, se pagaba una tasa a los depositantes enorme, o sea, todas distorsiones de la economía que culminaron en la situación que tenemos. Ahora, eso no quita que la situación, como usted dice, esté caliente, tensa, y nosotros entendemos perfectamente eso, pero el presidente no le tiene temor a las consecuencias circunstanciales que pueda tener un proceso de ajuste económico como es este, porque tiene en miras un norte que es el desarrollo y el crecimiento de la economía y terminar con este cáncer que afecta desde hace mucho tiempo a nuestro país, ¿no? Así que seguramente va a haber tensiones, seguramente va a haber protestas, seguramente va a haber paro de la CGT, pero si uno ante cada uno de esas presiones cede, nunca se soluciona el problema estructural, ¿no? Usted dice, no ceder, pero sí de dialogar. Y usted como ministro de Interior le ha tocado ese papel político, el de negociador. ¿Hay puertas abiertas en este gobierno para dialogar con todos? Por ejemplo, con los que van a estar en la calle, con la oposición. La expresidenta Fernández ya empezó a hablar. ¿Hay esa puerta para hablar con todos? Sí, pero yo creo que siempre hay puertas, ¿no? Yo creo que nadie puede esperar que
en 2 meses y medio de gobierno se dé respuesta a los problemas que la Argentina viene arrastrando durante tanto tiempo, por un lado. Por otro lado, todos los sectores políticos son conscientes de que la Argentina necesitaba tomar algunas medidas de ajuste económico, porque todos sabían que la situación no daba para más. No son palabras mías, son palabras de los distintos sectores políticos con los que he conversado durante este tiempo. La propia expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en ese documento que sacó días pasados con un cuestionamiento a las políticas de Milei bastante grande, si uno ve el final de su documento, ella propone una serie de puntos para conversar y para dialogar políticamente, que son puntos lógicos sobre los cuales debiéramos estar conversando. Varios, ¿no? Entre ellos la reforma de la legislación del trabajo, la reforma impositiva. Hay muchos temas que hay cosas en que sí coinciden, ministro. No sé si coincidimos, sí sé que ella plantea temas que debiéramos estar discutiendo. Nosotros llevamos al Congreso una ley que se llamó Ley de Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos, y esa ley fue tratada en el Congreso. Hubo algunos aspectos que en la negociación en el Congreso retiramos para no generar conflicto, como la reforma fiscal, por ejemplo, u otras también. Y lo que hacía esa ley era declarar un estado de emergencia. Como todos sabemos que la Argentina está en una situación de emergencia económica, social, de todo tipo. Y después siempre cuando se declara una emergencia, se le da al Poder Ejecutivo facultades delegadas del Congreso para actuar rápidamente sobre las emergencias. En este caso, contrariamente a todas las leyes de emergencia que tuvieron gobiernos anteriores, se declaró emergencia y se le negaron facultades para tratarla. Entonces ahí el presidente resolvió retirar la ley y manejarse sin ley. ¿Faltó diálogo? Usted, ya que trae a la mesa ese momento de la ley Omnibus, que en América Latina también vimos pues las tensiones que hubo en la calle, en el Congreso, el retiro de la ley. ¿Hay un mea culpa tal vez por parte del gobierno en el manejo de la conversación, del diálogo, para allanar justamente el camino a esa ley, o las próximas que habrá? ¿Qué faltó de parte de ustedes? Bueno, uno sin duda aprende con la experiencia. A ver, todos saben, nosotros estamos en una situación francamente minoritaria en el Parlamento. Tenemos 40 diputados sobre 257 y 7 senadores sobre 72 senadores, con lo cual es muy difícil conseguir acuerdos parlamentarios partiendo de una base tan pequeña. Entonces, el resto de los sectores políticos se sienten fuertes en esa discusión, pero volviendo al principio, lo que hablábamos al principio de la conversación, me parece que lo que no midieron esos sectores políticos, que están confrontando con un outsider de la política, con alguien que no se maneja con esos códigos y que transmite su posición a la gente, a la opinión pública, al pueblo, y en esa base de sustento genera su apoyo. Otra vez, uno puede decir, bueno, ¿cuánto tiempo dura ese tipo de apoyo? Bueno, el presidente es un presidente de convicciones, absolutamente seguro de cuál es el camino, con mucha voluntad, con mucha fuerza, y no va a permitir que se lo lleven por delante, ¿no? Por más minoría parlamentaria que tenga. Entonces él va a avanzar con lo que cree que es el camino para la Argentina y con lo que cree que los argentinos votaron, porque los argentinos lo eligieron, ¿no? ¿Y cuál es el camino, ministro? ¿Cuál es la estrategia? ¿Gobernar por decreto? Bueno, utilizará todas las estrategias que le permite, todos los instrumentos que le permite la Constitución Nacional, ¿no? Los decretos es el instrumento habitual de un presidente. Los decretos de necesidad y urgencia son decretos excepcionales que le permite la Constitución, y también tiene los mecanismos de democracia directa, es decir, la consulta popular a la gente sobre algunos temas, ¿no? Habrá que ver, yo digo, el camino se hace al andar, ¿no? Como decía. Entonces, cuando uno tiene claro el norte y tienen claro los objetivos, irá
se irán buscando los caminos y los instrumentos para llevarlo adelante. Pero también, digamos, hay experiencias en nuestros países de Latinoamérica que cuando han aparecido figuras que representaban la demanda popular y que no tenían parlamento a favor, y me refiero concretamente al caso de Bukele, que llegó a la presidencia con ningún diputado, porque justo se dio cuando fue electo el caso de que en ese momento no se elegía parlamento, y en la elección siguiente, cuando se eligió el parlamento, ganó las mayorías y los 2/3, ¿no? Y ahora en esta última también. Toda. Con lo cual, digo, el presidente tiene la expectativa que en las elecciones de medio término del año próximo podamos obtener una elección que nos permita tener una fuerza parlamentaria mucho más importante en ambas cámaras del Congreso. Usted lo nombra Bukele. ¿Podría ser Bukele un ejemplo de Milei? No, a ver... De la situación. Un ejemplo político, ¿no? En el sentido de... Yo no estoy diciendo que Bukele y Milei piensen exactamente lo mismo. Bukele se planteó un objetivo muy concreto, que fue luchar contra la inseguridad, que era la demanda mayor de El Salvador, y en el caso particular de la Argentina, el presidente Milei se propuso luchar contra la inflación, que era la demanda más importante del pueblo argentino. Son circunstancias a lo mejor distintas porque uno trataba un tema y otro, pero el resultado fue que Bukele obtuvo una derrota muy fuerte contra la delincuencia, contra las maras, contra la situación de inseguridad que vivía El Salvador, y nosotros esperamos poder tener un éxito similar en resolver los temas de la economía argentina, particularmente la inflación, que es la demanda, yo diría, más fuerte del pueblo argentino, ¿no? Le decía yo sobre la oposición porque la he visto a la expresidenta como ya un poco más activa ahí en unos dimes y diretes con el ministro de Economía, y hay sectores del peronismo que dicen que el gobierno está gestando un caos planificado para forzar la dolarización. ¿Qué le responden a esto? ¿Cómo va ese tema también de la dolarización? No es que esté generando un caos, sino que al contrario, lo que está, la propuesta de dolarización o de convivencia libre de monedas, digamos, es una propuesta que el presidente planteó en toda su campaña electoral hace mucho tiempo como la solución para los temas de la inflación, porque la responsabilidad de los gobiernos argentinos ha estado en emitir monedas sin sustento, y eso obviamente genera inflación. Cuando crece la base monetaria, obviamente, y al mismo tiempo no se incrementa la producción de bienes y servicios, claramente se genera inflación. Entonces, lo que plantea el presidente es terminar con eso. La expresidenta no plantea una medida concreta contra eso. Entonces, el presidente no está buscando el caos. Lo que está buscando es terminar con la inflación en la Argentina, y el instrumento que él siempre planteó fue la dolarización, y no ha abandonado esa idea, como lo ha dicho estos días públicamente, ¿no? Ya regresamos con Desde Adentro por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Desde Adentro por NTN 24, el canal de las Américas. Lo llevo a América Latina antes de terminar, ministro, que nos queda poco tiempo. A lo largo de estos años de gobierno, usted lo decía, del kirchnerismo, de décadas atrás, por ejemplo, no hubo posiciones en contra del régimen venezolano. Hoy por hoy hay inhabilidades, no se vislumbra que los acuerdos de Barbados se hayan cumplido. Hay una defensora de derechos humanos desaparecida, lo han dicho Rocío San Miguel. ¿Habrá condena de palabra desde este gobierno hacia el régimen de Maduro? La ha habido ya, absolutamente. El presidente lo ha expresado con toda claridad. De nosotros, en nuestro país considera que el gobierno de Maduro es un gobierno dictatorial que no permite la libre competencia democrática.
Entonces, por supuesto que lo consideramos un gobierno dictatorial, ¿no? ¿Podría la Argentina en algún momento aportar, ayudar de alguna forma en esas negociaciones con la oposición y entre el régimen de Nicolás Maduro o Estados Unidos también? Sí, tal vez no me corresponda a mí decirlo eso porque yo soy el ministro del Interior y eso es un tema de la canciller. Del gobierno también. De la canciller. Pero, por supuesto, todo lo que nuestro país pueda hacer por... aún desde nuestra situación de complejidad interna, lo que puede hacer la Argentina en beneficio de las democracias no solamente de Latinoamérica, sino del mundo, siempre lo va a hacer, ¿no? Así que nosotros estamos convencidos que el Estado de Derecho y la promoción de la libertad individual son elementos fundamentales para el desarrollo de los pueblos, ¿no? Así que no transigimos de ninguna manera en el respeto a esos derechos fundamentales, ¿no? Hay diversos ideologías y gobiernos en América Latina en estos momentos y sin duda a todos les toca tratar con todos y hablar con todos, pero ha estado un poco confrontada esa relación con el presidente colombiano Gustavo Petro, que incluso tuvo que retirar su embajador y dijo que estaban pidiendo disculpas por parte del gobierno de Milei por haberle dicho que era un comunista que estaba llevando a Colombia al abismo. Sé que no ha regresado todavía el embajador colombiano a Buenos Aires, que está en Colombia, y creo que están pidiendo como una rectificación o una disculpa por parte del gobierno argentino. ¿En qué quedó eso, No, ministro? me parece que, yo creo, en primer lugar, la posición del presidente Petro respecto al candidato Milei fue negativa de entrada, ¿no? Entonces, claramente hay una confrontación ideológica entre ambos presidentes muy claro. Y, digamos, si el presidente Petro espera que el presidente Milei le pida disculpas, que se siente, pues no le va a pedir disculpas, ¿no? En esos momentos, cuando el presidente Milei, lo decimos en otros países, se despacha, habla, tuitea, ahí dicen que usted es el moderado del gobierno, el que respira primero. ¿Se siente usted así, ministro? ¿El que le toca tener la tranquilidad? Yo me considero tranquilo, ¿no? Me considero una persona capaz de dialogar, capaz de entender posiciones, pero con mucha convicción sobre lo que tenemos que hacer en nuestro país, ¿no? Y lo respeto al presidente Milei muchísimo porque creo que él es una persona que, más allá de su vehemencia o la forma en que él encara los problemas o por ahí los instrumentos que utiliza, ¿no? Pero sí estoy seguro que es una persona con una capacidad enorme y una convicción muy grande y mucha fuerza para llevarla adelante. Así que yo trato de adaptarme a las distintas circunstancias que vivimos y tratar de mantener los niveles de diálogo que se necesitan para construir, ¿no? Así que desde ese punto de vista a veces tengo más fracasos que éxitos, pero no me preocupa. Yo sé que estoy cumpliendo una misión, sé cómo está conformado el esquema político de nuestro país, cómo se conforma nuestro gobierno, de manera que me manejo con eso y trato de hacerlo lo mejor posible y de avanzar en el camino que tenemos marcado claramente por el presidente de la República, ¿no? El inicio no ha sido fácil, todavía están a largos años de gobernar. ¿Qué le dice usted a los argentinos? Que estamos viviendo un momento que es consecuencia de malos gobiernos, de gobiernos que no han sido responsables en el manejo del Estado. Porque la crisis de la Argentina no es solamente la inflación, sino la destrucción del Estado. Argentina ha sido un ejemplo durante muchísimas décadas del siglo pasado y de algunas décadas del siglo anterior, 19 y 20 me refiero, de tener un Estado que cumplía con los objetivos que todo Estado debe tener, ¿no? Brindaba los servicios públicos esenciales, hemos sido ejemplo de educación en Latinoamérica, hemos sido ejemplo de progreso, de generación de una integración social, de una enorme clase media, y eso los desgobiernos que vinieron, muchas
fueron consecuencia de las interrupciones de la democracia, y otras fueron consecuencia de la propia democracia que estamos viviendo, de este periodo de democracia que estamos viviendo, donde incluso en algunos de ellos se manejaron de una forma demasiado autoritaria o populista en el manejo del Estado, y eso destruyó el Estado. Hoy el Estado no es capaz de brindar una educación razonable, de brindar salud razonable, de brindar servicios públicos eficientes, y esto es lo que venimos a tratar de modificar y ponemos todo el esfuerzo en hacerlo. Así que yo a los argentinos les digo que tengamos confianza en que salir de una crisis como esta cuesta, es un esfuerzo, pero que como lo han hecho otros argentinos en periodos anteriores sobre las bases de la apertura, la libertad, el reconocimiento de derechos, ha progresado y ha sabido avanzar y crecer. Y nosotros avisoramos para los argentinos este futuro para los próximos años. Ministro, yo le agradezco muchísimo por su tiempo. Realmente ha sido un placer muy amable. Al contrario, muchas gracias. Muy Un gentil, placer. gracias.